Muy buenas a todos, aquí Saiyan Blaugrana al habla. Bueno, no lo escondo, no hago spoiler ya directo, iba a analizaros la entrevista de Cristiano Ronaldo, que ha soltado unas cuantas pedradas, me consta. No me la he visto en profundidad, me la he empezado a ver, pero me era imposible visionarla al completo. Pero sé que ha soltado bastantes pedradas y en la línea que va, de envidia a Messi, de que no está satisfecho nunca y está más pendiente de Messi o de quien sea que del mismo, ¿no? En fin, o sea, hay gente que no madura, mira que siempre lo he intentado defender y tal, pero es que es indefendible, de verdad. Entonces, ese sí puedo será el próximo vídeo que llega al canal, junto con el de la pubalgia, que ya es un poco el meme de no hay manera de que lo haga este tío, pero bueno. Pero hoy os traigo, en continuación con el vídeo que hice el otro día del espíritu de lucha inquebrantable, os traigo un artículo /blog de internet que encontré hace tiempo, concretamente el artículo, digamos, o el blog reflexivo, narrativo, es del 24 de agosto de 2020, no os pongo la portada porque, bueno, pone Barça, es un poco lamentable, o sea, en la cabecera que sale una foto de Griezmann, Rakitic y tal, igual la foto sí que la pondré, que sale de yo más jovencito, bueno, recuerdo, ¿no? Un poquito nostalgia, igual que evidentemente la gran nostalgia de Messi en el Camp Nou, eso sería para hacer vídeo aparte, pero no me da la vida. Entonces, bueno, os leo un poquito, para los que no sepáis, quién es Rinus Michels, en qué consiste la escuela holandesa, un poquito de historia azulgrana que explica el por qué jugamos como jugamos no solo hoy, sino ya hace 30 y pico, 40 años, desde la llegada de Cruyff al Barça, incluso antes. Venga, canvi de lloc y vamos con ello. Venga, vamos allá, pues el artículo en este caso es del portal 11, ¿de acuerdo? O, dos unos, el número 11, y CE, 11, todo el fútbol y más, sin ánimo de hacer propaganda, pero bueno, siempre hay que decir, ¿no?, de dónde se saca, de la fuente bibliográfica, digamos, ¿no? Sengo Pérez, Lima, ¿no? Perú, mira, los amigos peruanos, que algún seguidor por aquí hay, 24 de agosto de 2020. Procedo a leer, en 1971, el Ajax mandó en Europa. Su entrenador se llamaba Rinus Michels, y con ese equipo de movimientos que más se asemejaban al básquet, comenzó la revolución táctica del fútbol. La táctica de Michels se asentaba en tres pilares: una gran preparación física, sin ella no se podía realizar el fútbol que planteaba, ¿no? Todo el sistema se caía, ¿no? Como se ha dicho más adelante. Presión alta, arriba en cancha del adversario, provocaba los errores del contrario, conseguía mayor posesión de la pelota y por ende la posibilidad de generar más ocasiones de peligro. Y rotación constante de posiciones. Al buscar los espacios libres, desconcertaban a sus rivales, que hasta entonces solo conocían de posiciones fijas. La conexión Holanda-Barcelona comenzó con él, cuando llegó al club en ese mismo año. Otra manera de resumir el presente párrafo leído sería: un espíritu de lucha inquebrantable, una excelente preparación física, pues sin ella se cae todo el sistema, y una presión alta, que también hace referencia al constante acoso al rival y la voluntad de llevar permanentemente la iniciativa y no cederla en ningún momento. Esto sería un poquito la equivalencia, como se comenta en otros foros barcelonistas, ¿no? Y en general como se ha transmitido, del párrafo que os he leído, ¿no? Los tres aspectos: preparación física excelente, si no todo el sistema se cae; espíritu de lucha inquebrantable, que es, digamos, la actitud, ¿no?, la voluntad de presionar mucho y de acosar sin tregua y respiro al rival, y esa voluntad de llevar la iniciativa, ¿no? Que eso iría un poco en el pack de ese espíritu de lucha inquebrantable. Y también, lo añaden aquí muy acertadamente, la permuta constante, el movimiento constante de posiciones, como por ejemplo, ¿quién lo hace también en el fútbol actual? Os dejo pensar unos segunditos. ¿Quién lo realiza? Que lo he comentado en varios vídeos, que es de nuestra escuela, sí o sí, tiene que aparecer en este artículo, y si no lo añadiré. ¿Quién? Luis Enrique en el PSG, efectivamente. Fútbol total. Hakimi de delantero en un momento dado de extremo, Nuno Méndez, Marquinhos a lo Araujo aquí yendo al área, o como Eric García el otro día. Entonces es el fútbol total, seguro que ahora aparecerá. El objetivo era claro: acabar con la supremacía del Real Madrid. Pero hizo más, dejó una escuela y un sello. Se impuso ese 4-3-3 con la fórmula del Ajax: acosar sin tregua ni respiro, ahí está, para recuperar la posesión del balón y no ceder a ningún precio la iniciativa del ataque al contrincante, contando con dos requisitos básicos: un espíritu de lucha inquebrantable y una perfecta preparación física, sin los cuales el sistema se derrumba irremediablemente. Dijo alguna vez, ¿lo veis? Disculpar por repetir, sabía que tenía que llegar. No obtuvo ningún título en las primeras temporadas hasta que en el 74 llevó, creo que es al equipo, llegó al equipo el mejor intérprete de su partitura, Johan Cruyff. La semilla plantada por el entrenador,
por Rinus Michels, ya daba sus primeros frutos. Volvería en el 76 incorporando a otro compatriota, Neskens, importantísimo también. En los 2 periodos ganaría 3 títulos, una Copa de Campeones de Ferias, 1971, una Liga, 1974, y una Copa del Rey, 78. Con su mejor discípulo, la planta se transformaría en árbol. Rinus Michels como entrenador del Barça, ¿no? Johan Cruyff sabía cómo tener la pelota, cómo cuidarla. Lo demostró en el Ajax, en el Barcelona y en su selección, aquella inolvidable escuadra que revolucionó el fútbol en el Mundial del 74. La naranja mecánica, la del fútbol total. En mayo de 1988 el Barcelona anunció su contratación, ahora la de Cruyff como entrenador va mezclando y no lo... Sí que acaba de decir Johan Cruyff, ¿no? En el inicio del párrafo, pero es bueno referenciar para que no os perdáis, porque puede dar lugar un poco al equívoco, al error o a la duda. En mayo del 88, como he dicho, un añito antes de que naciera aquí un servidor, el Barcelona anunció su contratación y con esa filosofía llegó al club. Jugar en campo contrario, teniendo el balón, la pelota como arma de ataque claro, pero también de defensa. Si tú tienes balón no tienes rival, siempre decía Cruyff, ¿no? Defender con el balón, defender atacando / teniendo la posesión, ¿no? O teniendo la posesión, quizá atacando también, y si no, contemporizando. Para él, el equipo se armaba desde el medio campo, con un fútbol rápido y jugadores capaces de desdoblarse entre defensa y ataque. Dueño de una gran personalidad, y sin arrugarse, como cuando jugaba, entró pisando fuerte. Quien no esté a gusto ya se puede ir, quien dude ya no nos sirve, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está la imagen de Rinus Michels, Johan Cruyff y Pep Guardiola, que aquí se lo inventan un poco una fumadilla, ¿no? Porque Johan Cruyff, Pep Guardiola no es este. Pues no sé si es Salinas o me estoy pegando ya también un lío total. Salinas es posterior, yo creo. Pero por el pelo y tal pinta más a Salinas. Desde luego Guardiola no es. Aquí el bueno de Johan, sí, y aquí Rinus Michels, que es papá. Papá del barcelonismo y de nuestro estilo. Rinus Michels como entrenador en el Barça, Johan como jugador se empapa bien de todo ello y luego Johan llega como entrenador, como acabamos de decir, en mayo del 88. Aplicó su filosofía de juego en el 3-4-3, sin delantero centro, más bien con delanteros que corrían por las bandas, Stoichkov y Chiqui Begiristain, aquí se han confundido también, ¿eh? Es normal, amigos de Perú, puede haber algún error, ¿no? Esta gente, ¿no? Catalana o española que se burla, tal. A ver cómo hablarías tú de temas de, pues, de allí, de Perú, o de Ecuador, o de Colombia. También te confundirías y no habría que ser objeto de mofa, eso lo veo súper infantil. ¿No? Stoichkov y Chiqui Begiristain, que luego sería director técnico del Barça, que ahora está con Guardiola, pero se ha ido, el año pasado se fue, creo, que fue muy sonado, ¿no? Pues siempre el binomio Guardiola-Chiqui Begiristain, en las direcciones deportivas es más que conocido, ¿no? Y ese éxito de Guardiola, total parte de su éxito, tener a Chiqui cerca. Y mediocampistas que llegaban a la zona de definición, Guardiola, Vaquero, Amor, Laudrup. Vaya jugadorazos, tela. De los 3 del fondo... era casualmente Ronald Koeman, el holandés que está viviendo una nueva primavera en Cataluña. Este artículo es de 2020, acababa de llegar Koeman, decían el tulipán tal, pero Koeman no plasmó para nada el estilo, lo siento mucho, pero ahí tengo que, bueno, lo dirían con ánimo de que se cumpliera, con ánimo futurista, porque esto es cuando llegaría Koeman, pero luego finalmente no se cumplió, o sea que no es culpa del amigo, no sé si es peruano, pero bueno, desde Lima, no es culpa del el que ha realizado el artículo, ¿no? El escritor del artículo, sino que es que no salió y punto. No funcionó, pero para nada. Una nueva primavera en Cataluña, el más adelantado nada. El más adelantado jugando atrás, ¿no? Entiendo, sí. Como entrenador, desde luego que no Koeman, jugando atrás sí. Una incorporación bastante criticada ya por 1989, que luego devino en mutismo y aplausos con su gol frente a la Sampdoria, mitiquísimo, en el alargue, en la prórroga, para ganar la Copa de Europa de 1992. Y los 193 goles que siguieron en sus 535 partidos. Como jugador, una leyenda, una institución. Eso sí que hay que decirlo. Cruyff ganó con el Barça 4 ligas, una Copa del Rey, una Recopa de Europa, una Copa de Europa y 3 Supercopas de España. Pero sobre todo le impregnó un estilo de juego y una mentalidad ganadora que se mantuvo con altibajos hasta devaluarse totalmente en la etapa post-pandemia bajo la dirección de Quique Setién. No estoy para nada de acuerdo. Se devaluó. Pues es de 2020, pero aquí habla de la pandemia, o sea, aquí va al futuro. Fijaos, 24 de agosto de 2020 el artículo, pero luego habla en futuro porque la pandemia fue 2021. Juraría, no sé si me están bailando fechas a mí ahora, el palizón del Bayern fue en agosto de 2021, ¿no? Sí, 2020 aún no había pandemia, entonces, hostia, me ha sorprendido esto ahora.
No estoy para nada de acuerdo, y aquí ya lo sabía que lo íbamos a comentar. Se devaluó con Koeman y antes con Valverde, que no les hacía entrenar como tocaban, permitió que jugaran a la contra, la mítica de Seitán, ¿no? Siempre de a la contra el Betis de Loren Morón. Entonces para nada se devaluó. Quique Setién quería continuar esta estela y no le dejaron los jugadores. Se devaluó con Valverde y luego con Koeman. Para nada con Setién. Aquí os tenéis que informar más o os habéis equivocado en la apreciación, pero no es así. Gran artículo, pero oye, lo que no está bien hay que decirlo. Perdiendo la Liga y sufriendo una humillante eliminación en la Champions, que llevó a la dirigencia una vez más a mirar en dirección al país de los molinos, esperando nuevos vientos. Primero Setién y luego Koeman, pero fue un desastre igual. Ahora me he equivocado en el orden, Fue Cruyff quien confió en Guardiola para su equipo y le inculcó la misma filosofía. Yo no sabía nada de fútbol hasta que lo conocí, había muchas cosas que desconocía y él nos descubrió este mundo, un mundo fascinante, una película, un juego constante. Todo esto lo interiorizamos, declara el hoy entrenador del Manchester City, ¿no? Comentando Pep Guardiola la influencia tan grande que tuvo Cruyff y cómo le enseñó toda la filosofía, ¿no? Rinus Milchista, Cruyffista, ¿vale? Rinus Michelista, Cruyffista, ¿no? En realidad, algunas de las características del juego que Cruyff impuso en el Barcelona fueron una continuación a nivel de equipo de las que él exhibía como jugador, enseñanzas que recogió de Rinus Miches, ¿no? Vivir en un mundial, libro del periodista colombiano Nelson Freddy Padilla, versatilidad, jugaba de medio, pero podía transformarse en ariete o en defensa si fuera necesario, amor a la pelota, técnica, debes saber parar el balón, basar el juego sobre una técnica sobria, saber pasar, chutar, cabecear, tener cualidades defensivas y ofensivas, decía Cruyff. Disciplina, no perder la esencia, exactamente, que es lo que hoy en día se comenta, esencia, línea adelantada, enlaza totalmente este vídeo con el de no critica la defensa adelantada, ya os digo, 6-3 contra Zaragoza en el 90 y pico, o en el 80 y largos, no recuerdo, 6-3 y luego lo mismo, siempre lo mismo, nos han pillado el truco, siempre los mismos mantras, pero luego volvemos a jugar igual y a ganar así, ¿de acuerdo? No se debe abandonar los principios callejeros, los que marcan el afecto hacia el deporte desde la niñez, en el barrio, un juego maravilloso y simple que debe generar, sobre todo, mucho placer. Hasta Roncero ayer reconocía que los aficionados del Madrid se aburren, y en cambio nosotros Celta 2, Barça 3. ¿Qué preferís, 0-1 Rácano o 2-3? Hombre, yo creo que la mayoría preferiréis 2-3, yo desde luego, pero vamos, sin duda. Si los profesionales dejan de disfrutar, de sentir amor por la camiseta que lucen, el juego no será productivo y caerán en la mediocridad. Vivir para y por el fútbol. Es que no hace falta decir nada más, como dijo Schuster en su día. Por eso la fundación que lleva su nombre se dedica a promover entre los niños el fútbol como forma de vida, en campeonatos de 6 contra 6, Cruyff Course, antes de entrenarlos de a 11 y empezar a pensarlo competitivamente como una forma de subsistencia, de orgullo nacional. Potenciar fortalezas y estudiar las debilidades, aprender cuál es la pierna buena y la pierna mala de cada rival, de eso depende, dice, cómo usar zurdos y diestros en un equipo. Luego adiciona conceptos como pensamiento y visión de juego. El que más debe de correr es el balón. Nunca correrás tú más que un balón bien tocado, bien pasado. Volver a las raíces. Le fastidia que en el fútbol de hoy se insista en reemplazar a los punteros con marcadores de punta que van y vienen, como hizo en su momento Colombia con Zúñiga y Armero. Hay que encontrar y formar nuevos Stanley Matthews, Jairzinho, Garrincha y que centrodelanteros como Pelé, Van Basten y Romario, que encienden la imaginación de los amantes de este deporte y los extremos puros, ¿no? De hoy en día, Nico Williams, Lamine, etcétera. O sea, Neymar en su día, jugadores de estéticos, ¿no? Bonitos, que gusta de ver, que te levantan del asiento, divertidos, no tanto fútbol de pizarra, fútbol técnico, fútbol científico, como dijo ayer Roncero, repito, con el juego del Madrid de Xabi Alonso, que es la verdad muy científico, como Slot, como Arteta, aburren a las ovejas. Slot, entrenador del Liverpool, y Arteta del Arsenal, para los que no estéis tan puestos. Salir a ganar siempre, respetar un modelo, trabajar día tras día. Para él es trascendental que a la tradición, las cualidades de cada jugador y el trabajo en equipo se sume la aprensión de rutinas, ser humano más que futbolista. Con Cruyff en el banquillo, Barcelona ganaría una Copa del Rey. Bueno, os dejo un poquito la imagen del genio, a ver si lo puedo cuadrar, disculpad. Lo voy subiendo un poquito para que tengáis la imagen de Cruyff. Os leo un poquito y luego bajo. Con Cruyff en el banquillo, Barcelona ganaría una Copa del Rey 90, 4 ligas 91, 92, 93, 94, 3 Supercopas de España 91, 92, 94 y una Copa de Europa 92. Ahí es nada, cuidadito, cuidadito. En 4 años, ¿no? Si no me equivoco, o duró un poquito más.
No sé si duró, creo que sí, que 4 años en el banquillo y se acabó. Ya crisis, tonterías, problemas con algunos pesos pesados del equipo y fuera. El motín del Hesperia, ¿no? Del Hotel Hesperia, bueno, todo aquello. En 1997 sería Luis Van Gaal el tercer entrenador totalmente continuador de la filosofía y Frank Rijkaard también, si no le citan, ¿eh? En 1997 sería Luis Van Gaal el tercer entrenador de los Países Bajos en llegar a la capital de Cataluña, ganaría 2 ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de Europa. Sus estrellas en el campo fueron el portugués Luis Figo, Luis Enrique y Josep Guardiola. Al año siguiente de su llegada incorporaría compatriotas suyos de la talla de Kluivert, Cocu, Zenden y los hermanos Fran y Ronald de Boer. Al tercer año perdió la Supercopa de España, fue eliminado en semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Madrid, si no me equivoco, y quedó segundo en la Liga, sí, en el 2000, efectivamente. Se fue en el 2000, justo ahí, los albores del nuevo siglo, ascendieron 3 canteranos, poco más y poco menos, el último no tan clave, pero Xavi Hernández, Carles Puyol y Gabri, que también hizo faena, ¿eh? Su asistente era un tal José Mourinho, ojito. La filosofía de Van Gaal puede resumirse en 10 puntos y por lo tanto cruifista y Rinus Michelista, ¿vale? 1. Estudiar los espacios. Si el rival nos está atacando en nuestro propio campo, no solo hay que leer lo que nos está haciendo en ese momento, sino lo que nosotros podemos hacer con el espacio que han descuidado. 2. Analizar todo lo que configura un partido, riqueza táctica individual y colectiva del rival. No importa variar ciertos aspectos con los que considero que puedo hacer daño al contrario de manera puntual en ese partido. Puntual, pero no abandonar la filosofía. 3. Hay mucha gente que solo se queda con lo que pasa en las líneas. Yo prefiero estudiar lo que sucede entre las líneas, efectivamente, de la media, de la defensa al medio campo y del medio campo a la delantera. Entre líneas es donde pasa todo. Cuando el juego está en evolución y lo que surge de la interacción de las propias líneas. Y las propias líneas, ¿no? La primera línea defensa, primera línea portero, realmente, que es como salimos jugando nosotros. Segunda línea, los defensas que están en medio campo. Tercera línea, los mediocampistas, mediapuntas, bla bla. Y cuarta línea, la delantera. Me gusta el rigor táctico para aquellos que no están preparados para improvisar. Pero también me gusta dejar libertad a aquellos que hacen de ella un bien incalculable para el colectivo. Efectivamente, improvisación también, libertad también. 5. Considero que la posesión del balón es buena para controlar mejor el juego. Si esta no se manifiesta, estás más a merced del contrario. Pero a veces eso no te legitima para hacer más goles, porque si tú tienes mucha posesión es que el rival está cerrado, defensivamente muy armado, y entonces tú no encuentras espacios para compaginar el binomio horizontalidad-verticalidad, y añadiría al contrario, a la que te la roba, encuentra tus espacios que sí que se ven y te pilla y te hace gol, que por eso nos hacen gol fácil, porque estamos muy arriba, empotradas, míticas empotradas, el rival súper encerrado, y entonces cuesta encontrar espacio, y por lo tanto los expected goals también se ven resentidos, porque las ocasiones te suman 0,15, 0,20, 0,30, y en cambio el rival te pilla, corre a campo abierto, solo delante del portero, y eso es un 0,80 de expected goals, aunque no entre. ¡Oh! Nos han creado 2 y pico de expected goals. Sí, hay que saber interpretar también esta estadística como todas. Si se plantan delante de tu portero, aunque no marquen, ya te han generado un 0,70, 0,80 de expected goals, y por ello te encuentran el espacio. Sin saliéndome del tema de los expected goals, te encuentran el espacio a la espalda. Yo jugaba así, córner a favor del equipo contrario, rechace, me la metía a mi compañero y yo salía zumbando y gol, que es lo que nos pasó el otro día en Brujas. ¿De acuerdo? O sea, lo critico y me da rabia en equipos pequeños, pero yo jugaba así en mi primera infancia, ¿de acuerdo? Y no tan primera infancia. Y molaba un montón. Yo me sentía un justiciero, ajusticiador, un hostia, qué injusto de cara al equipo contrario que se lo estaba mereciendo, pero oye, así era el fútbol. Y yo me beneficiaba de ello, o sea, no me escondo. Entonces es un poco, no hipocresía, pero un poco amor-odio, ¿no? Me encantaba jugando, me da rabia cuando ahora lo sufro con el Barça, entonces, bueno, anécdota que os quería traer. Establezco varias fases para distribuir el juego 6, de ataque de mi equipo. A, construcción. B, circulación de balón para buscar pase que nos ayuda a manifestar profundidad y progresión. C, creatividad de finalización. Súper bien explicado. 7. Me gusta involucrar al futbolista en mi trabajo de entrenador para que comprendan el por qué se hacen las cosas. Importante, como por ejemplo también un profesor con su alumno, importantísimo, ¿no? Entrenador atleta, entrenador futbolista, importantísimo. 8. El fútbol de transiciones consiste en organizarse lo más rápidamente posible para que el rival no te genere ocasiones o no tenga posibilidad de defenderte de forma organizada, que es lo que nos hacen a nosotros, transiciones rápidas. 9. Y nosotros también hacíamos con Luis Enrique,
con Hansi Flick también el año pasado, y ahora este año menos, pero ya le estamos otra vez pillando el rollo, y cuando venga Rafinha otra vez vais a alucinar, entonces todo el mundo se subirá al carro, ¿no? y al barco. 9. El sistema de juego debe estar basado en un juego de posiciones, líneas y triángulos, famosos triángulos súper importantes en el cruyffismo, en esta idea, y líneas y triángulos para una correcta cobertura del terreno de juego en las diferentes fases del juego, tanto en ataque como defensa, pero sobre todo los triángulos, muy importante en ataque. 10. Para mí la conexión entrenador-jugador es muy importante. Yo elijo al el capitán. No permito que sean los futbolistas, ojito, los que lo elijan, porque tiene que ser alguien que vea las cosas antes que los demás y de la misma forma que yo. Así no hay boicot, ¿no? Al entrenador no hay posible cama, no hay camarillas, ¿no? En el vestuario, esa persona será la que mejor sepa liderar la filosofía que queremos desarrollar como grupo. Esto Van Gaal, ¿de acuerdo? Acordaros. Van Gaal volvió al FC Barcelona en 2002, sacó del equipo a 3 referentes, Rivaldo, que había querido jugar de delantero centro y no de extremo, bla bla, y ahí hubo mucho pollo, y se cargó por eso a Van Gaal, en su primera etapa, o fue en esta. Sacó del equipo, no, a 3 referentes, si lo sacó es que fue en la etapa anterior, ¿no? Rivaldo, Abelardo y Sergi. Y fichó al arquero alemán Robert Enke, el volante argentino Juan Román Riquelme, que no acabó de triunfar, sería para vídeo aparte, y el mediocampista Gaizka Mendieta, el de mejor rendimiento. El argentino Juan Pablo Sorín llegó posteriormente. Los resultados no fueron buenos, pero hizo debutar jugadores que serían importantes en el futuro como Víctor Valdés y Andrés Iniesta, y tanto. Se marchó en enero del 2003 a mitad de temporada, o sea, fijaos, vuelve en 2002 y se marcha en enero de 2003, con el Barcelona ocupando la 13ª posición en la Liga. Sí, la verdad que no fue bien esa segunda etapa, siempre negativo, nunca positivo, a la prensa, si no recuerdo mal, si no en esta etapa, en la anterior, etcétera, etcétera. Tras un breve lapso de Radomir Antic, el fallecido, que de ahí que yo diga abrazaco, porque me acuerdo de un bracho, en vez de un abrazo decía un bracho, y eso se me quedó, siempre lo he dicho con muchos colegas. Quien duró apenas 24 partidos, otro holandés llegó al club azulgrana en el mismo año, Frank Rijkaard. El subtítulo conseguido después de haber estado en una pésima situación, pero viene Davies y todo aquello se relanza con Ronaldinho, ¿no? Y tal, temporadón en 2004, si no me equivoco, volvió a animar a la afición. Renació con él el Barcelona, que no ganaba ningún torneo oficial desde el 99, ojito, 6 años pasando hambre, y obtuvo 2 ligas, 2005 y 2006, 2 Supercopas de España, 2005 y 2006, y la ansiada, ¿no? Una Liga de Campeones, 2006, la segunda del club. En los 2 años siguientes solo ganó una Supercopa de España, fue otra vez el descenso, ¿no? Descenso Ronaldinho, descenso de Deco, se perdió, dicen que se le fue de las manos, ¿no? Siempre hacían los cachondeos de que Frank Rijkaard se fuma petas de marihuana y pasa de todo, ¿no? El meme, por dar un poquito de humor, bla, bla, bla. En los 2 años siguientes solo ganó una Supercopa de España, en mayo del 2008, dejó de ser el técnico, nos metió 4-1 el Madrid, el pasillo, ¿no? Wesley Sneijder dando toques, el muy mamón, tal, y luego ya sabemos lo que pasó en 2009, ¿no? Dándole paso a la era Guardiola. Con él debutó Lionel Messi a los 16 años, se ve claramente que tiene calidad, que es un jugador con un futuro prometedor, declaró Rijkaard después de ese partido ante el Oporto de Mourinho. Ahí lo tenéis, debut de Messi. Y el ocaso había comenzado con la derrota ante el Internacional de Porto Alegre, o sea, el descenso, ¿no?, de Rijkaard en el Mundial de Clubes, donde se empezó a resquebrajar su comunicación con el vestuario, sobre todo con Ronaldinho. Tácticamente era fiel a la escuela holandesa de presión alta y juego por las bandas, pero tal vez por su paso como jugador por el calcio italiano tomaba más precauciones en la defensa. Así que es verdad que era un poquito más sólido que el equipo, un poco similar al de Xavi, podríamos decir. Rijkaard dirigió al Barcelona en 283 partidos, ganando 167 veces, no está nada mal, Sus 112 victorias en la Liga son solo superadas en esta competición por Johan Cruyff con 183 y los 116 de Pep Guardiola, y ya está amenazando ahí Hansi, pero ojito, cuidadín con Rijkaard, que también... Bueno, ya lo dejo aquí porque le tocó ahora a Ronald Koeman tomar esa antorcha. Bueno, fue lamentable. Quien, por lo que declara, seguirá en la misma línea. Mentira. Quien marcó mi filosofía futbolística ha sido Johan Cruyff. Estuve a sus órdenes un año en Ajax y 6 en Barcelona. Siempre admiré a Johan por su pensamiento, por su juego atractivo. También tomé cosas de Rinus Michels y Gus Hiddink, pero al final tienes que ser tú mismo. Pero no pude, y teniendo a Messi y Griezmann en el equipo y nada de nada. Nada de nada. Mentira, y lo siento, Koeman, todo el agradecimiento como jugador, pero como entrenador nada. Aquí lo dejo, amigos, aquí lo dejo. Al final es un repaso a la filosofía de Rinus Michels y el origen y Johan, pero también hemos tocado un poquito, ¿no?, la etapa de Van Gaal, la etapa de Rijkaard, y de Pep no, pero ya lo sabéis, es más que conocido y sería para hacer un vídeo aparte, la etapa de Guardiola, los 4 años, solo 4, por culpa de, ¿no?, votar a Rosell, hay que erradicar el cruyffismo, dice Bartomeu en 2008, etcétera, etcétera, por culpa del error del socio culé, hay que decirlo. Pero nada, espero que os haya gustado, vídeo de historia del Barça, vídeo de los orígenes, de por qué jugamos así, de dónde viene, recordar la naranja mecánica, finalista,
Os lo voy a buscar un momentito, va a aparecer aquí en la pantalla, ¿no? Pero final mundial 74, ¿de acuerdo? Alemania-Holanda, se recuerda más. Alemania se impuso en el marcador por 2-1, pillando también a la contra. Aquí tenéis vídeo que podríamos ver, ¿no? Pillando a la contra también a la Holanda de eso, de Cruyff como jugador, etcétera, etcétera. Entonces, para que veáis, ¿no? Un poquito que al final es más recordada la Holanda, la naranja mecánica famosa, por perder esa final, pero por el fútbol desplegado en ese mundial, en la Eurocopa anterior, si no recuerdo mal, y tal, que la misma Alemania que ganó el campeonato. Entonces, para que veáis que no siempre se trata de, ¿no? De acuerdo, de eso, de levantar hierros, de levantar títulos, sino que también es cómo los levantas, cómo juegas y qué ofreces al espectador. Lo dejo aquí, que se ha alargado un poquito. Abrazaco, espero que os haya gustado. Fútbol, vídeo 100% futbolero, de eso, del origen de nuestra filosofía cruyfista, antes Rinus Michels, que es el papá del Barça, ¿no? Y de nuestra filosofía y ese espíritu de lucha inquebrantable, como ya comenté en el vídeo anterior. Y nada, y luego repasito a Van Gaal, a Rijkaard, vídeos que me apetecía mucho traeros para el canal, ¿de acuerdo? Abrazaco, gracias por el creciente apoyo al canal, en el short de Dragon Ball, que os ha gustado, os traeré más, si puedo, y nos vemos en siguientes vídeos. Dejadme vuestra opinión, darme jugadores, darme matices, venga, va. Son recuerdos muy bonitos, ¿no? Esas épocas de Van Gaal, que es más mi infancia. Después la debacle con Serra Ferrer, buenos años 2000, 2001, Gaspar, o sea, brutal. Celebrando la chilena de Rivaldo y entrando cuartos en la última jornada y en la Champions. O sea, penoso, la verdad, celebrar una chilena que nos mete cuartos en la última jornada. Ojo a la mediocridad, digamos, de un club tan grande como el Barça. Y luego ya, pues, el renacer con Davis, Ronaldinho, el auge total de Ronaldinho y el 0-3 en el Bernabéu, luego volver a caer porque estábamos en Castelldefels de noche que entrenando, etc, etc. Abrazacos, Science. Chao.